nuevamente, don José Luis, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Y esta vez nos va a acompañar con un tema que es muy, pero muy bonito y se destaca. Profecías bíblicas. Hay que contar que es la primera parte. El próximo lunes tenemos la segunda. Querido José Luis, adelante, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Aquí ya es de noche en España, pero bueno, todavía es una hora razonable, las 8 de la tarde, poco más. Y bueno, veo que este tema es un tema que lo conocen muchas personas ya, lo tienen muy estudiado. Yo le recomendaría, pues principalmente el libro de Ladrón en la noche, que se tradujo cuando yo llevaba pocos años Bahá'í. Se tradujo como buenamente se pudo y es el que sí se ha traducido, Ladrón en la noche, con muchísimas profecías de mano de la causa William Sears, un gran periodista, difusor de la fe Bahá'í, muy animoso y muy entusiasta él, entre sus libros, como aquel Dios ama la risa, que cuenta su vida desde su infancia y su sentido del humor. Pero el libro de Ladrón en la noche es un libro que ha gustado también a muchos bajáis y simpatizantes se han adentrado y han visto pues que era como una novela policíaca con mucha intriga, que al final se van descubriendo, lo supo escribir de maravilla como que es su investigación. De hecho, ya cuando escribió el libro, por supuesto que ya había aceptado la fe baja y estaba de lleno en ella. También no puedo evitar con recomendarles un librito que yo escribí que trata todas las profecías estas que vamos a ver. Y es muy cortito que incluso yo, vamos, si me lo piden o se lo piden a Víctor, se puede conectar porque la editorial lo deja, que es La Gloria de Dios, profecías del fin de los tiempos. La Gloria de Dios es un librito muy pequeño, publicado por la editorial Baja de España, y que fácilmente ahí pues están las profecías principales. Y luego el segundo comentario que quería hacerles es que las profecías son más interesantes que los milagros. Los milagros, el mismo Jesús decía bueno, te he curado, pero lo importante es que tú ahora no vuelvas a pecar. Entonces, Jesús lo que quería era, más que curar a las personas físicamente, transformarlas en su interior. Y también en la fe Bahá'í, también pensamos que los milagros son muy positivos para despertar la inquietud de aquellas personas que lo presencian. Pero luego ya cuando ha pasado, por ejemplo, en el mundo cristiano, pues sobre todo católico, hay tantas profecías y tantos milagros y tantas reliquias que casi todos, digamos, podríamos decir que no son históricos ni son reales. Entonces, los milagros no dan mucho de sí, sino los presencias. Y las profecías también es interesante que hay que tener en cuenta las profecías por los números, las fechas, los lugares, pero muy importante sobre todo que, por ejemplo, a mí me gustó ver que el mensaje de Bajaula realmente era el cumplimiento y la continuación de lo que había enseñado Jesús. Habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y llevaba la unidad. Y además enseñaba cosas que entonces no podían llevar. En fin, yo vi cumplido el mensaje de Jesús en Bajaula. Si a mí me viene una persona, por ejemplo, un testigo de Jehová, voy a decirlo claramente, hay otras iglesias, pero sobre todo los testigos de Jehová, me vienen con muchas profecías y que se cumple esta y esta y esta y va a venir el fin de los tiempos en tal sitio y van a salvarse solamente los testigos de Jehová en el cielo 144.000 y los demás aquí en la tierra y los demás desaparecemos. A mí si no me gusta el mensaje, las profecías no me dicen nada. ¿Eh? Entonces, lo importante es el mensaje y la identidad entre el mensaje de Jesús con el de Bajaola. Luego, las profecías nos ayudan. Son como llamar la atención, como reconocimiento, que dices, mira, pues sí, fíjate, pues aquello que ya estaba anunciado en los profetas, aquello que estaba anunciado por Jesús, de alguna forma se ha cumplido. Así que ahora que ya tengo esa introducción hecha, pues voy a ver si ahora consigo poner la presentación, con lo cual a ustedes los veremos más pequeños. Herramienta pedido al compañero. Compartir. Voy a compartir. Y como vi que era muy extenso esto, que tiene muchas láminas, a mí me gusta hacer láminas con muchas fotos y con colores, pero bien, pues ustedes pueden ver aquí. Lo importante es que vean este título, Profecía de la Biblia, número 1, porque el lunes siguiente tendremos el número 2. Bueno, pues ahora. Pues sí. Profecía suele entenderse como una predicción. Pero en realidad, profeta es el que habla en nombre de otro, el que profiere. La palabra profeta viene de proferir, el que profiere de parte de Dios. Habla de parte de Dios, aunque no adivine nada del futuro.
Cualquier profeta del Antiguo Testamento, también Mohammed, también el Baba Jaula, son profetas, en ese sentido de que hablan de parte de Dios. Otras veces utilizamos la palabra pues, manifestación de Dios, que es la propia de la fe Bahá'í. La India hablarían de avatares. Y la palabra profeta a veces cuando se aplica a Jesús parece que a los cristianos les queda muy corto, porque si ya piensan, pues Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, parece que decir que Jesús es un profeta le suena poco. Pero la verdad es que el profeta es el que habla de parte de Dios y entonces podemos considerarlo que es una manifestación de Dios, se le llame avatar o profeta o cualquier otra cosa. Pero luego están los profetas que no son fundadores de religiones, que también entrarían aquí, como los profetas bíblicos. La palabra profecía, según el diccionario, es un don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. Este es el sentido que solemos darle más habitualmente. Una profecía es algo que adivina, algo que luego ocurrirá en el futuro. Pero también puede ser profecía un don sobrenatural para pronunciar oráculos en nombre y por inspiración de Dios. Que muchas veces, tanto los profetas bíblicos como le pasa también a Bajaola, como que se resisten. Dice Bajaola, si no fuera por el impulso de Dios, no recuerdo exactamente las palabras, no me había atrevido yo a transmitir el mensaje de Dios. ¿Qué anunciaban las profecías bíblicas? Pues aquí está, en rojo, anunciaban dos cosas, unas cosas muy negativas, advertencias, amenazas de castigos, y otras muy positivas, promesas y utopías futuras. Es como cuando un niño dices, mira, si haces bien los deberes esta tarde, pues luego te dejaré ver un poquito la televisión o te daré un pastel de postre. En cambio, si te portas mal, pues no es que te vaya a castigar como hacían antes pegando, dejándote todo muchas horas ahí de pie, sino que algún castigo tendrás o te privaré de algo que te gustaría mucho. Entonces siempre hay una advertencia, pero como dice Bajaola, el premio y el castigo son la base de la educación y de la civilización humana. La finalidad de las profecías, bien, pueden tomarse de una forma literal o simbólica. Son dos formas totalmente distintas. Tomarla de forma literal es muy arriesgado, porque muchas veces las profecías pasa como con las poesías, ¿eh? Por las profecías, nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir, pues no podemos interpretar como que realmente nosotros somos ríos. Simplemente es una metáfora de que nosotros somos como los ríos, que vamos avanzando y al final llegamos al mar. Entonces, la forma literal no suele valer para la poesía ni para las profecías, sino simplemente la forma simbólica. Por eso interpretar como que al final de los tiempos caerá el sol, la luna y las estrellas, en fin, todo lo conocen ustedes, como que viviremos aquí con los leones y las serpientes y todo eso es una forma simbólica de que nos juntaremos personas muy distintas y nos aceptaremos, pero no que se pueda tomar al pie de la letra, de forma literal. También pueden verse las profecías como presentimientos de personas que intuyen posibles hechos en el futuro. No sé ustedes, pero yo a veces me ha ocurrido tener presentimientos que luego se han cumplido. No los voy a contar ahora, pero me ha ocurrido. Incluso hay sueños a veces premonitorios, pero he tenido a veces premoniciones que luego digo, mira, esto es lo que yo sentí, esto es lo que yo presencié, esto es lo que yo intuí, esto es el miedo que yo tenía que ocurrir a esto y ocurrió. A veces nos han podido pasar a cualquiera de nosotros, tener sueños, temores, presentimientos, intuiciones que luego vemos realizarse. Y los poetas y los profetas son mirados a eso, a tener intuiciones del futuro. Para los creyentes son anuncios de sucesos futuros inspirados por Dios, como pequeñas señales que nos deja para que cuando luego venga esa realidad sepamos reconocerla. Las profecías solo se entienden bien cuando se han cumplido, pues están selladas. Cualquier interpretación que pueda hacerse puede acertar o puede no acertar nada. Ahí recordemos la profecía que ustedes conocen bien de Daniel. Y tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos andarán errantes acá y allá, y la iniquidad aumentará. Y dijo la voz que oía Daniel, anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Así que solo cuando llega el tiempo del fin y cuando el mismo profeta o mensajero de Dios las describe, es cuando podemos entenderla, como aquella de, luego veremos, de Elías que tenía que venir y cómo vino en el carro de fuego, pues no. Profecías apocalípticas en la Biblia. Bueno, hay muchas profecías de Isaías. He dicho antes en el libro que he escrito Apocalipsis, Historia del Fin,
repaso toda la historia del pueblo hebreo, del pueblo judío, los libros y voy sacando muchas profecías de estos personajes sobre el tiempo del fin. Y algunas se cumplieron con Cristo, otras se cumplieron con Mohammed, otras se cumplen con Bajaola. Bueno, por profecías de Isaías, sobre todo anunciaba cosas muy terribles. El día asolador. También anunció el siervo sufriente de Yahvé, que fue quizás la única claramente que cumplió Jesús, que fue llevado como cordero al matadero cuando lo crucificaron. También aquella del lobo y el cordero que estarán juntos paciendo, que toman al pie de la letra los testigos de Jehová y simplemente son formas simbólicas de que las personas muy distintas, antes enemigos, puedan convivir. Hay profecías de Ezequiel, hablando de la ruina de Jerusalén, de Gog y de Magog, hablando incluso de unos huesos que empiezan a recomponerse y a llenarse de carne y de piel y empieza a revivir. Hay profecías de Daniel, la estatua con pies de barro, piernas de hierro, el tronco de bronce y la cabeza de oro. Y ahí también habla de 70 semanas, habla de 1290 días, 1260 días aparecerá más bien en el Apocalipsis, habla de 1335 días. Luego, curiosamente, yo, aparte del libro de William Sears, yo me quedaría con las profecías que aparecen en el el Kitab y Gan, el libro de la certeza de Bajaola, y las que explica Abdul Bahá en contestación a las preguntas. Ya irnos a muchas más profecías, podemos elucubrar. ¿eh? Un amigo de todos conocen, de Alejandro Rey, creo que era así, de Chile, pues escribió un libro muy interesante explicando todo esto del hasta otro con pies de barro, pero bueno, ya es un poco elucubrar y puede salir un libro entero porque es una metáfora muy bonita que da mucho de sí, puede tener diversas explicaciones. Aquí dice Daniel que están las palabras selladas hasta el tiempo del fin. Zacarías también profetiza, habla algo de 30 monedas de plata, que por eso luego lo recoge el Evangelio, cuando Judas traicionó a Jesús. Habla de destrucción y de construcción de Jerusalén, que de alguna forma se destruyó cuando fueron los asirios, los babilonios los conquistaron y luego el persa Ciro los permitió volver y construir Jerusalén y el templo, pero cuando luego ya Jerusalén y sobre todo el templo fue destruido en el año 70, ya nunca más, y el año 140 ya nunca más ha sido reconstruido. Solo queda el muro de las lamentaciones. El último profeta que aparece en el Antiguo Testamento, si lo tiene en la Biblia a mano, es Malaquías. Y habla de un fuego asolador que lo quemará todo. Que incluso luego los apóstoles le preguntaron a Jesús a unos pueblos que no les habían hecho caso, ¿por qué no mandas fuego que los queme? Si Jesús no les hizo caso. Es una forma también simbólica de llegar al fuego purificador, pero no que queme las ciudades. Hay profecías de Joel que habla de que vuestros hijos profetizarán y tendrán visiones. Eso se aplicó luego cuando el Pentecostés. Pues esto puede ser un poco largo, así que luego yo cuando mande esto en PDF, ustedes se lo pueden leer tranquilamente y no lo voy a leer entero. También habla de Miguel el Gran Príncipe. Los que duermen en el polvo despertarán, unos para la vida eterna y otros para el oprobio. Es aquí en Daniel, que no es del siglo quinto como los otros tres profetas, sino que alguien lo escribió aplicándolo a Daniel ya en el tiempo de los macabeos, 140 y tantos años antes de Cristo. Y entonces hablaba ya de la vida después de la muerte, cosa que no habían creído los judíos anteriormente. Unos despertarán para la vida eterna y otros para el oprobio, para el horror eterno. Los dotos brillarán con fulgor en el firmamento, y los que enseñaron a la multitud la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Y también dice aquí, lo que he repetido antes, que guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el fin de los tiempos. Y bajamos ya abajo, y estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y un poquito antes ahí aparece negrita un tiempo, tiempos y medio tiempo. Esta frase de Daniel la repite varias veces en el Apocalipsis y todas ellas vienen a significar un tiempo, dos tiempos y medio tiempo. Representa como un año, 2 años y medio año, que si lo convertimos luego en días son 1260 días, que era justamente el año 1260 del calendario musulmán que coincidió con el 1844 del calendario cristiano occidental, que es cuando apareció el Bab. Esto solamente se lo enseño para que vean que si ustedes se meten en internet, le aparecen un montón de profecías, un montón de dibujos, por ahí ven el cuerpo este bueno, aparecen muchos monstruos con muchos animales, con muchos cuernos y tal, y aparece pues
la figura esta con cabeza de oro y pies de barro. En fin, eso aparece bastantes veces. Luego aparece, pues eso, como un león a la derecha abajo que tiene cabeza. Esto no se puede entender al pie de la letra. Y ningún dibujo puede representar todas las cosas que dicen esos profetas. Y un carro que lleva un personaje, un animal a cada lado. Luego ahí también saldrá la idea de que habría cuatro caras, cuatro personajes que serían una cara de hombre, cara de toro, cara de león y cara de, de- a ver, bueno, eso fue aplicado a los cuatro evangelistas. El león nos llevaría lejos. Las 70 semanas de Daniel, que estoy yo con la chica que me habló de la fe baja en la primera vez en mi vida, que era una alumna mía de Biblia, me lo quiso explicar al tercer día de hablar con ella y no me cuadraban muy bien las fechas. Yo dije, pues tampoco lo más importante las fechas ni las profecías, lo importante es el mensaje de Bajola que me cautivó y por eso me dediqué a estudiarlo. Pero aquí aparece cómo se explica el libro de Daniel, los 490 años que va desde la reconstrucción del templo hasta la eliminación de la desolación. El que tenga curiosidad, que lo lea. Hay un intervalo de 2000 años. En fin, no voy a explicarlo. Sí que es importante que nos quede claro que muchas profecías de la Biblia hablaban de que el día de Jehová es un día grande y terrible, porque aquí viene el día ardiente como un horno. Malaquías 4, que es lo que luego en el libro de la certeza explicará Bajaola. ¿Cumplió Jesús todas esas profecías de un día grande y terrible, de un fuego, que además al Mesías lo imaginaban unos como sumo sacerdote, otros lo imaginaban como un guerrero que iba a expulsar a todos los romanos, iba a conseguir... Bueno, lo siguen esperando ahora, claro, nunca han aceptado a Jesús más que como un rabino, bien, un buen rabino. Algunos judíos lo aceptan, pero muchos judíos y sobre todo los jaridíes estos más fanáticos, están ahí estudiando todo el día la Biblia en un barrio aparte en Jerusalén, pues esos que ni siquiera quieren hacer el servicio militar, ni siquiera tampoco querían que atacaran a la Gaza, porque dicen, no, no, si esto cuando venga el Mesías que va a venir pronto lo va a solucionar todo él. Entonces, los judíos estos más fanáticos, pues pensaban, y en tiempo de Cristo, que Jesús iba a ser, el Mesías iba a ser, pues un jefe, un caudillo que iba a darle la razón a los judíos y iba a crear un gran imperio al cual volverían todas las tribus que estaban dispersas por el imperio romano o por Oriente en Mesopotamia, lo que era en aquel entonces Persia y luego ya el Imperio griego. Pues bueno, cuando cumplí, profecías cumplidas por Jesús, pues él mismo lo dice, esta que aplica Mateo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, se anuncia a los pobres la buena noticia. No está aquí anotado, pero me imagino, si no me equivoco, que es de Isaías. Luego también sabemos, porque Jesús lo explica, que Elías ha venido ya y que además Jesús lo identifica en los dos evangelios de Marcos y Mateo como que es Juan el Bautista el que cumple esa profecía. No viene en un platillo volante, no viene en un carro de fuego en las nubes, pero sí que viene en otra persona distinta. Por eso cuando luego decimos es que el MAP es Jesús que ha vuelto, ha cumplido el retorno de Cristo, sí, es otro personaje humano distinto, pero lo mismo que Juan representa a Elías, pues el MAP es el papel de Jesús que tenía que volver al final de los tiempos. El siervo de Yahvé, ya lo he leído antes, es el que es llevado al matadero, deshecho de hombres, varón de dolores, sabedor de dolencias. Nosotros lo tuvimos por azotado, herido de Dios, humillado, como un cordero al degüello era llevado, y como oveja que ante los que la trasquilan está muda. Tampoco él abrió la boca. Esta profecía de Isaías fue la que más plenamente se cumplió. La otra de Elías y Juan Bautista, pues la verdad es que el mismo Juan dijo, yo no soy Elías. Y Jesús dijo, no, no es Elías, es más importante que Elías. Pero luego cuando bajaron la transfiguración con los tres apóstoles más queridos de Jesús, Pedro, Juan y Santiago, pues les dijo que sí, que Elías es el que cumplía ya. Dice, Elías ha venido ya y han hecho con él como han querido. Entonces comprendieron que se refería a Juan el Bautista. Y luego hay otras muchas profecías que esperaban los judíos y por eso como no las cumplió Jesús ni lo aceptaron, pues era que iba a venir un día grande y terrible, que el fuego bajado del cielo, que iba a ser un Mesías sacerdote, un Mesías guerrero y caudillo, y que iba a ser el triunfo total del pueblo judío sobre todas las naciones. Este es Elías cuando se lo arrebata un carro de fuego y se le cae el manto y lo coge Eliseo. Entonces Eliseo se convirtió ya en un profeta, pues casi tan grande o más que Elías, hizo incluso milagros, resucitó, hizo muy interesante.
Profecías de Jesús. Ya luego estamos en el tiempo de Jesús y entonces Jesús, que él se considera que así ha cumplido, Juan Bautista ha cumplido la esperanza de que la venida de Elías y él es el Mesías, que tampoco lo tenían muy claro los apóstoles, incluso pensaban que iba a ser un Mesías guerrero, que iba a ser el rey y por eso querían estar sentados uno a la derecha y otro a la izquierda y peleaban entre sí. Hasta después de morir Jesús no llegaron a entender que realmente no iba a ser un guerrero ni un caudillo. Pues bueno, Jesús mismo en las profecías de Marcos 13, Mateo 24 son casi iguales, pero Mateo 24 es la más completa. Lucas 21 habla de todas estas profecías, a ver si algunas se cumplieron ya entonces. Destrucción de Jerusalén, sí, el año 70 y más aún el 140. Israel pisoteado por otros pueblos hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles también. Aunque luego hubo judíos durante los varios siglos, de alguna forma podía haber alguno por allá, total era una provincia del Imperio Romano que no da más importancia y estaba sin cultivar y bastante pobre esa provincia. Pues ahora, en el 1844, justamente, el 21 de marzo, se dictó un edicto de tolerancia del Imperio Turco. Y entonces cuando se acabó el tiempo de los gentiles. El Evangelio predicado en toda la tierra. Yo no sé si lo vamos a ver luego, pero vamos, realmente los protestantes llevaron la Biblia a todos los lugares de la tierra a mitad del siglo XIX. La abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel, no sé dónde se podría aplicar, porque de hecho fue también cuando los soldados griegos llevaban allí ídolos de los suyos. Crecerá la iniquidad y la caridad de la mayoría se enfriará. Esto se puede aplicar en cualquier época. De hecho, hay muchas fechas en las que se ha pensado que iba a venir el fin de los tiempos y el retorno de Cristo, porque se había enfriado ya mucha gente, había mucha muy poca fe. Ya en el siglo XIX y XX, pues es cuando más claramente se ve que se ha enfriado la fe de mucho y que ha surgido el ateísmo total. Incluso Nietzsche pues, nació en el mismo año 1844, que es el que más escribió en contra del cristianismo y el que asentó ya el ateísmo más claramente, lo mismo que Carlos Marx y Engels. Bueno, habrá falsos profetas y muchos que se presentarán usurpando su nombre. Ha habido muchas iglesias, o por ejemplo como José Smith, pues que fundó la iglesia muy americana ella, muy de Norteamérica, de los Jesucristo de los Santos de los últimos días, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, pues bueno, es un profeta que hay quienes lo siguen. Cristo vendrá con gloria en la gloria del Padre. Ahí sí que nosotros podíamos ver que Bajaola lo cumple porque su nombre es esto, gloria de Dios. Vendrá de improviso como la hora en la noche. Uno será llevado y otro dejado. O sea, eso de que hasta acabar el mundo y todo el mundo lo verá y se acabó ya y viene el juicio final y nos vamos todos al cielo o al infierno. No, porque uno será tomado y otro dejado. O sea, uno lo reconocerá y otro no. Y habrá que buscarlo como un tesoro escondido. O sea, se habrá cumplido la profecía, habrá retornado Cristo y mucha gente, como pasa hasta ahora, no se habrá enterado. Habrá que investigarlo, ¿no? Este es el número de lamentaciones que queda solamente del templo de Jerusalén. Y profecías cumplidas ya entonces según los cristianos, la destrucción de Jerusalén, no quedará piedra sobre piedra, la persecución contra sus seguidores, empezando por Esteban, el primer mártir que fue apedreado, y allí estaba Pablo también guardando la ropa, luego él también fue perseguidor de los cristianos hasta que el día se convirtió. Y se convirtió el que luego ya fue sentó las bases del cristianismo actual fue Pablo. Pero ya aquel que no había visto nunca a Jesús lo intentó ya a su manera. Sus cartas más bien teologizan mucho, habla mucho de teología, de la redención, del pecado de Adán, pero la vida de Jesús prácticamente casi no cuenta nada. Tienen que ser luego los evangelios, sobre todo el de Marcos, y a partir de ahí los demás, los que explican la vida de Jesús, sus palabras, sus milagros. Según los cristianos, la llegada del Espíritu Santo, del Consolador, el abogado, el Consolador, que es lo que significa el Paráclito, pues para los cristianos se cumplió cuando llegaron el 50 días después en Pentecostés, que realmente no les enseñó nada que no supieran, simplemente les abrió los ojos para que comprendieran mejor todo lo que había Jesús explicado. Para mí el Paráclito, vamos, está más que estudiado, fue Mohammed, cuando Mahoma se presentó ya 600 años después. Y luego el reino de Dios en la tierra, pues se sigue esperando el reino de Dios en la tierra, pero hay quienes dicen, bueno, pues fue la iglesia. Y algunos también teólogos modernistas se lo tomaban un poco a broma como diciendo, vaya, Jesús anunció el reino de Dios y lo que llegó fue la iglesia, como diciendo, pues lo que llegó fue otra cosa que no tiene nada que ver con el reino de Dios que tenía que venir. Dicho el reino de Dios todavía es el que tenemos que establecer el nuevo orden mundial designado por Bajaula. Bajaula, en vez de hablar de reino de Dios, habla de el nuevo orden mundial. Y hay una anécdota curiosa que un sacerdote, un pastor cristiano le preguntó a Abdul Bahá, ¿pero usted cree que alguna vez se va a establecer el reino de Dios en la tierra? Y Abdul Bahá le dijo, ¿tú crees o usted cree
que Jesús hubiera dicho que le rezáramos todos los días en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, si no se iba a cumplir. Así que los bajáis, creemos que el reino de Dios se va a establecer en la tierra. La Nueva Jerusalén, los últimos dos capítulos preciosos del Apocalipsis, que uno piensa que el Apocalipsis es todo trágico y destrucción, pues en los últimos capítulos es que baja la Nueva Jerusalén, pero la Nueva Jerusalén no baja así por las buenas milagrosamente, sino que la tenemos que construir, porque lo que sí que ha bajado ha sido el programa, el proyecto, la maqueta y el diseño que Bajola nos dejó de cómo tenemos que construir un nuevo orden mundial a base de consulta, a base de establecer asambleas de personas sin liderazgo moral. Todo eso nos llevaría lejos para hablar. Bueno, hasta aquí me van siguiendo, ¿verdad? Yo no los Sí, te veo, pero vamos siguiendo. están siguiéndome y están calladitos. Muy bien. Pues vamos a avanzar. Yo es que casi no los veo para no, para poder ver yo también toda la pantalla. Ay, profecía de los apóstoles. Esta de Pablo, bueno, Pablo, apóstol Pablo de Tarso, que era un señor, pues eso, judío, pero con una mentalidad muy abierta, era medio griego, medio, en fin, era de Tarso, y entonces era una cultura pues muy abierta y tenía su mentalidad que también quiso adaptar el cristianismo precisamente para los pueblos estos griegos y romanos. Entonces él, lo que sí que sabemos seguro es que escribió 7 cartas, que fue lo primero que se escribió en el Nuevo Testamento. Luego otros discípulos suyos escribieron las otras cartas y luego vinieron los apóstoles, no, los apóstoles no, vinieron otros autores a escribir una que le pusieron el Evangelio de Marcos, el primero, que solamente habla de Jesús desde el Jordán hasta la resurrección. Luego llega Mateo y Lucas, se inventan una infancia de Jesús, totalmente distinta a las dos, y que esto ya hoy día los dicen los estudiosos, incluso católicos, que no tiene de histórico nada, pero bueno, ahí está la infancia de Jesús, los evangelios. Pero todo esto ya fue en el 80, cuando ya pasar incluso la destrucción de Jerusalén, y luego muchos años después aparece un discípulo de los discípulos de la comunidad de San Juan y escribe el Apocalipsis de San Juan, en el Evangelio de San Juan, incluso ahí aparece María que está junto en la cruz con Juan, cosa que los otros apóstoles, los otros evangelios no lo dicen en absoluto. No estaba María, María no aparece casi en ningún lado en toda la vida de Jesús. La que aparece mucho es María Magdalena, que luego la dejaron como una pecadora y teniendo el principal papel, la dejaron en un papel muy relegado, solamente que de pecadora y penitente. Cuando han dado una gran importancia a María, la madre de Jesús, que la pobre por mucho no se enteró. Porque dice el Evangelio de Marcos, su madre y sus hermanos querían llevárselo, porque pensaban que estaba mal de la cabeza, querían llevárselo a casa. Y luego se presentaron y dijeron, oye, ahí está tu madre y tus hermanos. Dice, mi madre y mis hermanos son los que creen escuchan la palabra de Dios, la ponen en práctica. Total, que las cartas de Pablo, la primera, muy curiosa, la primera carta de todo el Nuevo Testamento, él dice, Cristo murió y resucitó. Pues nosotros nosotros los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron, no. El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo. Y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Y después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes junto con ellos al encuentro del Señor de los aires. Esta es la idea que tenían entre los apóstoles, porque había dicho Jesús que iba a venir, cumplirse todo en esa generación. Esa generación se cumplió la destrucción del templo, pero el que viniera Jesús, ya vemos, no se cumplió en esa generación. Luego vino la segunda carta a los tesalonicenses, que ya no era de él, sino de otro discípulo suyo. Y ya dijo, oye, que veo que no os dejéis alterar tan fácilmente. No os alarméis por alguna manifestación del Espíritu. Que nadie os engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir todavía la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición. O sea, empezaron a parar los pies porque la gente ya ni trabajaba. En Jerusalén ya se juntaron ahí a rezar y ni trabajaban, ni se casaban, y todos claro, se dieron cuenta que no, que pasó un siglo, pasaron 1000 años, pasaron casi 2000 años y no vino Cristo como lo estaban esperando. Bueno, pues luego vinieron más cartas. Las cartas de Pedro, como digo, no quiero tampoco despertarles ninguna sospecha, pero es que sepan que Pablo sí que fue un personaje histórico y que escribió las 7 cartas esas. Todas las demás cartas atribuidas a Pablo, las cartas de Pedro, de Santiago, los evangelios, los escribían buenos cristianos de aquella época y los atribuían. Este lo escribió Marcos, este lo escribió Mateo, este lo escribió Lucas, el apóstol, el médico que acompañó a Pablo en sus viajes, y este lo escribió Juan, el apóstol. Y la verdad es que hoy día se reconoce que simplemente era un estilo que solían poner a un personaje como cuando nos mandan un WhatsApp y dice, esto es lo que dijo Einstein, esto es lo que dijo la madre Teresa de Calcuta, esto es lo que ha dicho el Papa.
Pues ya saben ustedes que todo eso no suele ser más que alguien pone unas ideas muy bonitas y las aplica a alguien. Pero entonces es lo más normal del mundo. O sea que conocemos los evangelios de Marcos, Lucas, Mateo y Juan con esos nombres. Profecías del Apocalipsis. Vamos a resumir, que aquí hay muchas profecías. Primero de todo, la palabra Apocalipsis no significa destrucción ni mucho menos. Los protestantes, todas las iglesias evangélicas, no le llaman Apocalipsis, que es la palabra griega, le llaman revelación. ¿Ustedes saben lo que es un eucalipto? Es un árbol que tiene muchas hojas, está muy escondido, muy apretados unos con otros, pues se llama bien escondido, eucalipto. En cambio, apocalipto es lo contrario, descubierto, desvelado. Eso es, desvelado o revelado es el libro del Apocalipsis. Aquí sale pues varias profecías, que no se pueden tomar al pie de la letra, ninguna. El Cordero, los 7 sellos y las trompetas, el dragón y el combate, el Armagedón, en el monte Megido, allí en Tierra Santa, la Nueva Jerusalén que baja como conclusión del libro, se menciona la esperanza de una nueva ciudad que desciende del cielo con 12 puertas. Pueden ser, yo me acuerdo la primera vez que leí algo de profecías, alguien dijo, bueno, pues que las 12 puertas eran los 12 principios bajáis. Bueno, la verdad es que los 12 principios bajáis los conocemos muchos bajáis, pero si vas, por ejemplo, a Sabiduría de Abdul Baja, hay 11. Si vas a otros sitios hay 12, y hay 14. Tampoco se puedan definir como las tablas de la ley que son de Moisés, que son 10. No. Los principios bajáis pueden ser 11, 12, 13, 14. Entonces, que sean las 12 puertas es algo simbólico. Pero que la nueva Jerusalén será el nuevo orden mundial, eso sí que lo tengo bien claro. Profecías pendientes de cumplirse. En fin, Jesús anunció su regreso en aquella generación, la primera carta de Pablo, como hemos visto, pero que luego ya la segunda carta se retrasa. Se esperaba al retorno de Cristo el año 1000, no sabemos si es leyenda o no, pero decían que la noche del año 999 la gente estaba en las iglesias rezando, asustada, ¿qué va a pasar? ¿Qué se va a acabar? Porque en Apocalipsis habla de un 1000, de 1000 años, ¿eh? Luego no aparece aquí, pero lo tenía muy estudiado, que el San Vicente Ferrer, un santo valenciano que hizo muchos milagros, muy famoso, pues después de toda aquella división de los papas que estaban en Aviñón, en Francia, que llegó a haber incluso tres papas falsos, bueno, falsos, que tres papas se peleaban entre sí y al final hubo un cuarto, que ya fue el Juan 22, creo. Pues bueno, él anunciaba en 1403. Luego en el año 1844 fue muy clave, porque muchas iglesias cristianas lo esperaban para esas fechas. No, año 1875. 1914 lo pusieron los testigos de Jehová. Lo que pasó fue la Primera Guerra Mundial. Luego, en el año 2000, lo he comentado antes de empezar la charla, pues yo cuando estuve el año 1999 por Centroamérica, me contaron que allá había conductores de carros, en España decimos coche, pero vamos, de carros, o automóvil, pues ponían un cartel detrás que decían, el conductor de este carro puede ser arrebatado en cualquier momento. Claro, pensaban que cuando llegara Jesús, en esa fecha señalada del 2000, pues algunos se los iba a llevar directamente al cielo, los demás iban a quedar aquí, pues no sé para qué, pero bueno. Y luego también está muy curioso el caso de Manuel de la Cunza, un chileno del siglo XVIII que escribió mucho sobre el cumplimiento del milenio. Perdón, en una teoría del milenio, a partir del Apocalipsis, lo habían sostenido bastantes santos padres, o sea, los teólogos importantes de los siglos tercero, cuarto y quinto también hablaban de esos 1000 años. Luego la Iglesia Católica ya le prohibió a Manuel Lacunza, los comulgó y de hecho ya fue denunciado ese libro, esa teoría. Luego están las sectas milenaristas del siglo XIX, que hubo bastantes. William Miller, que señaló justamente en la primavera al marzo del 44, los adventistas del séptimo día, séptimo día porque quisieron dar importancia al sábado, que no sabían por qué habían tenido que pasar la fiesta de la semanal de los judíos al domingo, pero bueno, eso lo decidió la Iglesia Católica. Entonces los adventistas seguían esperando el retorno de Cristo, los testigos de Jehová, los mormones, justamente también José Smith y su hermano fueron linchados al salir de la cárcel, no sé, hubo muchos conflictos, fueron linchados el mismo 1844. Luego José Smith ya era de unos 15 o 20 años antes. Y luego los evangélicos tipo americano, pues son los que en el año 2000 esperan el retorno de Cristo. Luego habría otros que decían que el 2012, por unas profecías de los mayas, iba a venir el fin del mundo. En fin, el fin del mundo lo anuncian muchas veces y el fin del mundo puede ser que venga una quinta extinción. No, ha habido 5 extinciones. La última fue, las extinciones es cuando llega un momento en que por muchos volcanes o un aerolito, casi todos los animales de la Tierra se mueren. Y eso pasó ya una, dos, tres, cuatro, 5 veces. Y la quinta fue cuando incluso ya por
un gran aerolito que cayó por ahí por Yucatán, por México, pues entonces se murieron todos los dinosaurios. Afortunadamente, y otros mamíferos vivieron y de ahí empezaron luego ya a evolucionar unos a ser primates y otros a ser Homo sapiens. Sobre el mineralismo pueden buscarlo en Wikipedia y se enteran un poco de qué es. Es reinado porque el Apocalipsis más bien habla de que cuando venga Jesucristo, el tiempo del fin, reinará durante 1000 años. Bueno, pues puede ser a lo mejor que también venga, ha venido Bajaola y dentro de 1000 años pues venga otro profeta o enviado de Dios. Esta es la Nueva Jerusalén que baja de los cielos, aquí está muy poético, pero claramente. Ah, y esto es como la mayoría de los cristianos han creído que será el juicio final, vendrá ahí, en la Capilla Sistina, pintada por Miguel Ángel, ahí tiene el Jesús triunfante en medio, los demonios están por abajo, el purgatorio también entre medio, y arriba está el cielo. Siempre pensábamos, y todavía en nuestra imaginación pensamos que la Tierra, aunque ya no sabemos que no es plana, pero pensamos que el infierno está debajo, donde están los volcanes, se ha creído así durante miles de años, y el cielo está arriba, encima de una especie de semiesfera, donde están las aguas superiores y abajo las aguas inferiores. Cuando ya supieron que la tierra es redonda, entonces Dante puso el infierno en el centro de la tierra. Ahí estaba atascado el demonio. Y en el opuesto, por ejemplo, si Israel está en el Mediterráneo, pues la aguas antípodas sería como Nueva Zelanda, ahí estaba el paraíso terrenal. La mayoría de los cristianos, no esas sectas, digamos, iglesias, vamos a decir, iglesias, a nadie nos gusta que los llamen secta, pues las iglesias estas pentecostales, adventistas y muy milenaristas esperan que va a venir ya Cristo y va a establecer aquí 1000 años. Eso lo creen también los testigos de Jehová. Pero la mayoría de los cristianos y sobre todo los católicos nunca están preocupados por el fin de los tiempos. Eso yo cuando era católico nunca pensaba, pues va a ocurrir ya tal. No. Simplemente dentro de miles de años, cuando se acabe el mundo, cuando Dios quiera, vendrá Cristo y el juicio final, y entonces sí, se acabará la historia humana. ¿Qué es el problema? Si los evangelios decimos que Bajaola es el retorno de Cristo, pues entonces dirán, bueno, pero como se ha retornado Cristo, se ha sido el juicio final, entonces ¿cómo es que no se acabó la historia? Pero claro, es que la historia no tiene por qué acabarse, se acaba una etapa, una dispensación. Fíjense que aquí está, de las profecías que nosotros hemos estado estudiando, pues aparece en este periódico de aquel año 1843 hablando de End of the World, el fin del mundo. Y ahí aparecen muchas de estas profecías de esos animales raros que se aparecían, sobre todo en Ezequiel. Ah, y esto es muy curioso. También en aquellos años de los años 1840 fueron unos alemanes que ellos así mismos se llamaron templarios, no tienen nada que ver con los templarios aquellos cruzados de la Edad Media, que eran guerreros y monjes, pero se fueron a Israel, se pusieron ahí en la parte baja del Monte Carmelo. Si ustedes ahora visitan Tierra Santa, donde está todo el santuario del Ba con todas las terrazas, la avenida principal que llega desde el puerto hasta la terraza primera, está esa avenida Ben Gurión, y al otro lado están estas casitas. Si ustedes, incluso aquí puede que se vea a la derecha alguna, las casas de Israel, desde el tiempo ya de Jesús, suelen tener una terraza plana y están hechas totalmente de piedra. ¿eh? Y aquí, en cambio, puede que estén hechas de piedra, pero los tejados son de ladrillo, de tejas, perdón, y están tejados inclinados, como tenemos en Europa, hacia la derecha y hacia la izquierda. Y luego también ustedes, si van allí por Tierra Santa, cuando tienen enfrente las terrazas, caminan un poquito hacia la izquierda, pero hay que caminar un poco por la calle, en la acera, y llegan a un sitio donde verán una ventana, que en realidad era una puerta, pero luego se convirtió en ventana, donde pone ahí arriba, Der Herr ist nahe. Yo no sé alemán, pero esto sé que significa el Señor está cerca. Y lo más curioso es que en el Monte Carmelo fue visitado por Bajaola 4 veces. De hecho, cuando fue acá el George Brown a entrevistarle, pues le dijo a Abdul-Bahá, no, es que está en el Monte Carmelo, va a venir ya un día de estos. Total que Bajaola estuvo en el Monte Carmelo varias veces, estuvo en el monasterio de los carmelitas que se había fundado allí desde las cruzadas, que lo pueden visitar. Están las dos cuevas de Elías, hay dos que dicen esta es la auténtica, esta es la que no sé qué. Y luego pues estaban los templarios. Y Bajaola visitó el monasterio de los carmelitas católicos y visitó a los templarios, se hizo amigos de ellos. Fíjense qué curioso, no les dijo, oiga, ¿ustedes están esperando el retorno de Cristo? Pues soy yo. No, no les dijo nada. Como ellos no estaban abiertos a escucharle, pues no, no les dijo, los dejó, como digamos, en su ignorancia. Ellos siguieron esperando, aunque luego también ya en el siglo XX se volvieron más bien bastante, digamos, más muy ultraderecha, casi nazis. Entonces ya han dejado de existir los templarios estos alemanes que estaban ahí en Haifa. Pero en fin, es otra forma también de ver cómo muchos cristianos
están esperando para ese año, 1844, el retorno de Cristo. Lo que no se imaginaban es que ese rayo que iba a brillar desde Oriente hasta Occidente iba a ser primero el Bab y luego va a ser Bajaola, que iba a ser llevado nada menos que desde Irán hasta Bagdad, de Teherán a Bagdad, de Bagdad a Constantinopla, de Constantinopla a Adrianópolis, ya en Europa, y de allí a Tierra Santa de las profecías bíblicas. Bueno, esto ya, pues no sé si con verlo. Bueno, llevamos tres cuartos de hora casi. La devaluación de las profecías bíblicas como predicciones. Bueno, esto simplemente es una advertencia, que hay que tener cuidado que el estilo apocalíptico como recurso literario en tiempos de la persecución, eso se utiliza como recurso literario. Yo compararía, lo comparo a veces, que el estilo apocalíptico es muy parecido a las novelas y películas de ciencia ficción. Va a venir esto, va a venir lo otro, va a venir los extraterrestres y va a venir no sé qué, y vienen muchas máquinas, hoy día todo es a base de máquinas, pero también allí se lo imaginan así, como máquinas y platillos volantes y carros de fuego que tenían cuatro caras y que caminaban con ruedas hacia adelante y hacia, luego hacia los lados. En fin, era como un estilo apocalíptico que era un recurso literario escrito en tiempos de persecución para que de forma simbólica decirles a los judíos en el tiempo de Daniel y luego en el Apocalipsis en el tiempo de los romanos que ustedes lo van a pasar muy mal, que va a haber muchas pruebas, que lo van a pasar terriblemente porque va a pasar esto y esto y esto representado con esas carrozas eh, f- esas figuras, personajes animales, pero que luego al final todo se solucionará. Es una forma de decirles, por muy mal que lo pasen, por muchos monstruos que vean, por muchos armagedones, luego vendrá la Nueva Jerusalén y se establecerá el reino de Dios en la tierra. Luego también están las profecías atribuidas a la vida de Jesús como recurso argumental. Claro, es que en la Biblia, en el Evangelio, hay muchas profecías, sobre todo Mateo, que es un profesor, digo, un evangelista que le gusta mucho, estaba escrito para los judíos, le gusta mucho traer profecías bíblicas, incluso a veces se inventa cosas precisamente para cumplir profecías. Dice, por ejemplo, sobre todo Mateo, dice, Jesús nació en Belén. Hoy día está estudiadísimo que Jesús prácticamente no hubo ningún empadronamiento, ni hubo ninguna probabilidad de que fueran a Belén para nada. Jesús era un chico trabajador, obrero, nada de carpintero, un obrero, que nació en Nazaret y estuvo ahí toda su vida. En cambio, te cuenta toda la historia de los Herodes, de los Reyes Magos, que había nacido una virgen, que luego le dijo Dios a José que huyera de Egipto, porque claro, el Evangelio de Mateo está escrito para los judíos y el personaje principal es José. Digamos, un poco machista y toda la genealogía solamente va hasta José. Y entonces el ángel le dice a José que esto y que el otro, que se vaya a Egipto, luego le dice ya vuelve, que también pues nada histórico de esta infancia ni de esta huida a Egipto. Luego está quizá la entrada a la borriquilla, las siete palabras en la cruz, que nadie las escuchó porque solamente había tres mujeres y oyendo desde lejos. Léanlo en el Evangelio de Marcos, que es el primero y más auténtico. Entonces, pues hay algunas cosas que aplicaba Mateo. Y luego también Lucas, en cambio, pues elaboró una infancia de Jesús en la cual el personaje principal era María. Sale también el padre de Juan Bautista, incluso aparece que se va a visitar María a Isabel, entonces aparece como que son primas. Tampoco está claro si realmente eran primos Juan Bautista y Jesús. Todo esto un poquitín en plan ya histórico, como se está estudiando hoy día por teólogos e historiadores. Pero en fin, que Lucas pone toda la fuerza en María, en la infancia y por supuesto, ya que lo dice el Evangelio, lo dice el Corán, lo dice Bajaula, pues creemos la virginidad de María, pero no porque el Evangelio quede muy claro que de la infancia no se sabe mucho. Vamos a ver ahora ya la devaluación. Estas son otras profecías que no tienen nada que ver, pero simplemente que habrán oído ustedes hablar. Las profecías de San Malaquías, por nada, eran unos relatos escritos a posteriori, o sea, después de los hechos, por intereses electorales de un candidato a papa. O sea, en tiempo de Renacimiento, un señor se inventa y saca unos papeles que dice: Esto lo escribió San Malaquías hace 3 siglos, un santo de allá de Irlanda, y entonces estos son los papas que ha habido. Y entonces, claro, todo eso se cumplía porque habían pasado ya. Y estos son los que luego va, y entonces el papa que tiene que ser ahora es este. Luego resulta que ni siquiera lo eligieron a ese. Pero en fin, esas profecías malaquías no tienen valor ninguno. Aunque luego en el siglo XX pues han empezado a decir, mira, pues sí, pastor y navegante, pues el Juan 23, la flor de lis, Pablo VI. Entonces empiezan a aplicar aquí, pero según eso, pues ya que tendría que acabarse la iglesia porque ya se ha llevado allá al final de la lista. Esta es la profecía de Nostradamus, que siempre hay alguien que cuando ocurre cualquier cosa busca algún verso y lo aplica. La profecía de la Virgen de la Saled, la Virgen de Fátima, la conversión de Rusia que dijo, porque la Virgen de Fátima desapareció en unos pastorcillos en 1917 cuando empezaba la Revolución Rusa.
Y luego visiones de santos, todos los santos han tenido visiones, todas las que han querido. Beato Joaquín de Fiore, Santa Brígida de Suecia, Santa Catarina de Siena, la Madre de Egipto. Luego también ha habido santos que pues están identificados con Jesús porque les han salido llagas en las manos. Hoy está demostrado que la cruz por la que la acabaron en la muñeca, pues se nos hubiera desgarrado, pero cuando luego tenía visiones y tenían los estigmas, algunos santos y algunas santas, pues entonces les aparecía en la mano, todo como un agujerito casi que sangraba, una herida, y en el pecho y en los pies. Todo eso, pues, efecto psicológico de quienes lo vivenciaban. Digo que pues, hay profecías que no hay que tomárselas muy en serio, como esas. La finalidad de las profecías son, lo dije al principio, advertencias de amenazas de castigos y por otro lado también promesas, utopías futuras. Si somos malos, como decía Bajaola, si la civilización es llevada a exceso, causará graves problemas, claro está. En cambio, promesas de que si nos unimos todos los pueblos de la tierra y establecemos un nuevo orden mundial, y establecemos un parlamento mundial, todo lo que Bajaola dice y luego desarrolla Abdul Baha y sobre todo Sogui Effendi, pues entonces tendremos una utopía futura que no ha existido, pero que puede existir cuando se establezca una tierra mucho más unida de lo que está ahora. Se pueden tomar literal o simbólicamente, están selladas y pueden tener varios. Esto también es interesante. Pueden tener varios cumplimientos. Algunas profecías se cumplieron en Jesús, pero se vuelven a cumplir en Mohammed, se vuelven a cumplir en el Bab, en Bajaulá. Todos ellos cumplen por la venida del Espíritu Santo y la manifestación de Dios en la tierra. El reino de Dios ha llegado, pero lo hemos de seguir construyendo. El nuevo orden mundial, o la nueva Jerusalén, está formándose. La comunidad Bahá'í y su administración, con el método tan especial de la consulta, que requiere una transformación espiritual muy profunda, es solo un embrión. Los políticos actuales no tienen preparación espiritual como para llevar este sistema. Tienen que ser muchas personas, bajáis o no bajáis, educadas espiritualmente para que puedan ser la base de una nueva cultura, de una nueva política, sin el predominio de unas personas sobre otras, de unos partidos contra otros, etcétera. Y con esto se ha acabado. Señoras, señores, dejo de compartir. Un aplauso para nuestro querido. Muchas gracias. Bueno, ya se ve todo, no se ve lo que he compartido, ¿verdad? Sí, perfecto. Nos Ya. No, no, es que no sé. despedimos. Se ha borrado el solito. Yo quería quitar el compartir. Uy, está aumentado. Está Rami, Navi. No, Navi no es la señora. Juanita, Pichardo. Hay alguien que canta. Bueno, yo supongo que me han seguido porque yo estaba hablando aquí, no les veía. Hay mucho contenido. Yo le Es, mandaré esto en PDF, que luego es muy fácil verlo en el móvil, al amigo Víctor. ¿Eh? Y si quiere lo comparte con ellos. ¿De acuerdo? Muy bien. muchas gracias. Bueno, ahora nos toca un poco de diálogo. Yo voy a beber un traguito, no mucho por los mares. Gracias, muchas gracias. Muy interesante, muy Y completa, bueno, me alegro. Ustedes ya lo conocían todo esto, seguro. Así, pero bueno, es repasar. no tan explicado como lo ha hecho usted. Bueno, gracias. Ah, muchas gracias. ¿Alguien quiere aportar algo? No solo dudas, hay preguntas, sino también pueden aportar. ¿Qué les parece a usted cómo han vivido las profecías? ¿Han sido importantes en su vida? ¿Fue lo que les decidió hacerse bajáis ya después de estudiar las profecías? ¿O no? Yo me callo. Querido ¿Levantó la mano, Badí, Badí? y Sí, me parece que Pedrito también quería hablar, así que primero Badí, después Pedrito. Eso. Hola, Pedrito. Víctor, buenas tardes. Buenas tardes, Pedrito. Qué bueno que te pudiste conectar No tenía yo internet. después de tantos intentos. Entonces, primero Badí y después Pedrito, ¿querías hablar? Sí, quería hacer pregunta a José Luis. Primero, Pedrito, primero Badí, después tú. Badí, no te vemos, pero te oiremos. Don José Luis, ¿cómo está? Allahu Akbar. Muy bien, alaba, amigo Badí, preguntón número 1. Una consulta. En el Nuevo Testamento, Perdón, en los- cierren, Pedrito, cierren los móviles cierren el sonido quienes lo tengan abierto. ya lo silencié, Ya don está, ya lo he José. silenciado. Muy bien. Badí, continúe. ¿El Nuevo Testamento o el Antiguo? ¿Cuál te sí, refieres?
En el Nuevo Testamento, sobre todo en los evangelios y muy particularmente en el Evangelio de Mateo, se citan abundantemente muchas profecías del Antiguo Testamento relacionadas con Jesús. Ahora, estrictamente hablando, las profecías sobre el Mesías en el Antiguo Testamento son muy pocas. Casi todas están en Isaías y por ahí repartidas, pero no son tantas como las que Mateo cita. Incluso cita varios salmos que parece que en el contexto original tenían otro propósito. Y esto es como que pareciera tener un sentido más retórico, más poético de cómo él aplica muchas cosas del Antiguo Testamento, como que se vuelven a vivenciar en Jesús o que cobran su sentido más pleno en Jesús. Pero estrictamente hablando, en el Antiguo Testamento no estaban formuladas como profecías. Entonces, pienso yo que seguramente algo así con respecto a profecías de la Biblia y del Corán también se cumplen de una manera similar en el Bab y Bahá'u'lláh. ¿No es verdad? ¿Qué piensa usted? Gracias. No sé si me expliqué bien. Te explicaste muy bien, Badi. Te lo agradezco. Ya me das pie. Claro, quieres luego explicar sobre el Bab y Bajaola, pero yo te voy a decir de momento sobre las profecías bíblicas. Mateo, como he dicho, escribió para judíos. La comunidad a la que iba dirigido su libro era para judíos. Y trae muchísimas profecías. O sea, simplemente te pone que Jesús va con sus padres a Egipto, simplemente dice, para que se cumpliera la profecía, de Egipto llamé a mi hijo. Simplemente está hablando ahí que Dios dice en un momento dado que llamó de Egipto a Israel para que se fuera a la tierra prometida. Entonces no tiene nada que ver, pero él va y lo aplica. Luego es lo más curioso, el que más recuerdo, porque ahí salen muchas profecías a lo largo del Evangelio. ¿Eh? Por ejemplo, lo de Belén, pues tampoco, nació en Belén, no sé qué. Bien. Entonces, la que está más claro, por ejemplo, es en la muerte en la cruz. Cuando Jesús está en la muerte en la cruz, si ustedes han sido católicos, recordarán en mis tiempos que siempre en ese Viernes Santo había el sermón de las 7 palabras. Jesús en la cruz dijo 7 palabras. Dijo, pues tengo sed, habló con su madre y le dijo, madre, tienes a tu hijo tienes a tu madre. Luego también, pues lo del el buen pastor, os digo, el ladrón habló con él. Y luego finalmente, pues, Padre, en tus manos estoy comiendo mi espíritu. Entonces, y algunas de esas, lo que comió, bebió hiel y vinagre, simplemente lo pone también para que se cumpla una profecía de un profeta que había dicho, Dios me ha dado a beber hiel y vinagre. Era como un ejemplo de sufrimiento, que el pobre profeta, porque los profetas a veces se resistían, porque les estaban tomando el pelo, se reían de ellos. Entonces, yo no quiero ser profeta, pero es que Dios me obliga a hablar, ¿no? Entonces, hasta hoy día bien estudiado, y no tenéis más que ir al Evangelio de Marcos y veis que allí estaba María Magdalena, María la madre de Santiago el Menor y Salomé. Y no estaba ni la madre de Jesús, y además dice, y estaban algunas mujeres oyéndolo desde lejos. Hoy día está estudiado que fue precisamente en una cantera que allá arriba en lo alto solamente estaban los que lo iban a crucificar y a lo mejor 2 o 3 sacerdotes y algún soldado más. Las mujeres desde lejos solamente oyeron un grito, ya está. Entonces, todas las palabras esas y las profecías que quieren cumplir no existieron nunca. Simplemente el escritor de ese evangelio lo que quiere es, pone ahí en su boca lo que él se imagina que Jesús estaría pensando en ese momento. Y algunas palabras bíblicas que le vendrían muy bien en ese momento. Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Eh? Entonces, no se pueden tomar al pie de la letra las profecías ni darle más valor. ¿Que pueda pasar eso luego con el Bab y Bajaula? No lo sé, tendríamos que entrar en el detalle, pero ya digo, lo mejor es recurrir la primera mitad que tiene 2 partes el libro de la certeza. La primera mitad del libro de la certeza explica muchas profecías. Y en contestar unas preguntas también. Ya digo, hay veces que se pueden tomar por los pelos, que se pueden tomar como es una cosa literaria, y que se puede aplicar, pero que tampoco es una cosa matemática. Nunca las profecías hay que tomarlas como una cosa matemática y realista al pie de la letra, porque entonces no nos cuadraría casi ninguna. Bueno, hemos dejado ya con esto, Badí, tú lo sigues meditando, lo estudias y te informarás mejor. Pero vamos a pasar, si te parece, a Pedro, que hoy se ha puesto un nombre muy raro, DSE, no sé qué, Marín. Locos no, ¿verdad? Vale. Pedro, te José conocemos, menos mal. Luis, mucho gusto en saludarlo. Yo, El yo gusto es tengo mío. yo tengo una pregunta. A ver, Yo que no sea difícil. hace años tuve una Biblia
que no me acuerdo qué año fue la traducción, o sea, la revisión, y hablaba sobre Yahvé. Hablaba en Apocalipsis como un hombre nuevo, mi nombre será uno, y después habla sobre las ovejas, no son de este redil, sino que habla de un solo pastor. Pero en esta Biblia que tengo de 1960, la nueva revisión, no habla de Yahvé, no habla de Adonai, no habla de un solo pastor. ¿De quién habla Todo pues? está, ¿Jehová? no sé si es de los testigos de Jehová, No, no no, sé, pero en vez de Yahvé, ¿qué palabra pone? Jehová. Vale. Porque en la anterior, al principio habla de Jehová, habla de Yahvé, y después menciona a Adonai por parte de otras, habla sobre Adonai. Pero en este que tengo ahora, no, nada de Yahvé menciona. Ya lo he entendido. Gracias. Mire, hay muchas Biblias, muchas traducciones de las Biblias. Yo sigo yendo por ahí, tienen todos cerrado. Ah, el Pedro. Pedro ya lo cierra y entonces dejamos de oírle. Vale. Pues hay muchas Biblias, cada una tiene su traducción. Yo siempre usé, desde que me acuerdo cuando me ordené de cura, el cura de mi parroquia me regaló la Biblia de Jerusalén, que estaba traducida directamente al hebreo. Entonces, hay muchas Biblias. Y le digo, o si uno estudia el Antiguo Testamento, sobre todo el Génesis, o los 5 libros del Pentateuco, está escrito por 4 redacciones distintas y uno le llama Yahvé. Y existe toda la redacción en la que se llama Yahvé, se llama el autor sería el yavista. Luego estaba el Elohim, Elohista. Luego estaba otros. O sea, eran muchos personajes los que fueron metiendo mano ahí, iban añadiendo. Entonces puede llamarse en un sitio Elohim, Adonais. Luego tengan en cuenta que la palabra Dios no la querían pronunciar nunca los hebreos. Incluso Jesús en algunos evangelios dice el reino de los cielos, el reino de los cielos, mi padre, pero nunca dice Dios. La palabra Dios casi la evita, ¿no? Incluso hoy día hay judíos que ponen DS, porque si ponen la I y la O ya están poniendo el nombre de Dios completo. Luego sí que hay, para mí hay un fallo que no me gusta, que los testigos, los testigos de Jehová y algunas iglesias evangélicas no sé por qué han traducido Jehová, porque aquí hace siglos, los españoles, los católicos casi no conocíamos la Biblia. En todo caso, traducían Yahvé. Se tradujo siglos atrás por Jehová, cuando en realidad son 3 letras. No, tetragrama, 4 letras. La Y, la H, la V y la H. Entonces, esta Y, H, V, H se puede traducir Jehová o se puede traducir Yahvé. Para mí lo más auténtico es traducirlo Yahvé. Pero han querido mantener que como la gente le sonaba Jehová y los testigos de Jehová le llaman así, pero Jehová nada, realmente ningún judío, ningún que te hablara en hebreo te diría Jehová, te diría Yahvé. Es como si tú, pues ahora en mis tiempos no sabíamos cómo se pronunciaba De Gaulle y mi padre, como solo leía el periódico, no decía De Gaulle, aquel presidente de Francia, decía De Gaulle. ¿eh? Entonces tú ahora coges un actor americano, se lo pronuncias a la española, pues te saldrá un nombre rarísimo que no, los americanos no lo van a reconocer. Entonces Jehová me parece que es un error traducirlo por Jehová. Y luego no es que haya distintos dioses, sino simplemente que hay muchas elaboraciones distintas en el Antiguo Testamento. Usted coja la Biblia que quiera. Yo casi le recomiendo una Biblia que sea incluso católica buena, como digo, la Biblia de Jerusalén. Luego está la Biblia para las Nuevas Américas. Luego está la Biblia en que tratan de ustedes. A mí yo comprendo que yo cuando voy a América les tengo que tratar a ustedes de ustedes. Aquí en España ya prácticamente nadie usamos el usted en absoluto. Y me suena muy raro que Jesús le diga a alguien, ustedes, no sé qué. No sé, clásicamente no se usaba el ustedes para hablar en plural. Pero bueno, ustedes ya lo han aprendido, no sé, ya unos de otros y ya incluso de ustedes se llaman de usted. A mí me suena rarísimo. Entonces yo veo una Biblia que ponga ustedes, pues bien, está adaptado a ustedes. Pues ustedes, ustedes verán, pero no tiene importancia. De todas maneras, la Biblia, mejor que coja una Biblia que sea de fiar. Y no se extraña que en un sitio salga Jehová, no salga Jehová, y la Biblia de los testigos de Jehová me parece a mí que no es muy de fiar. Eso sí que lo han adaptado como han querido. Pero bueno, tampoco tienen por qué diferenciarse mucho. A ver, me enrollo mucho y explico. ¿Esa es la que tiene usted en la Biblia? Sí, si me enseña la tapa, pues veo que pone Biblia. ¡Que no le oigo, Pedro! Santa Biblia.
Bien. Está Ha habido cerrado muchas curiosidades. tu sonido, Pedrito, por favor, Pedro. activa tu Estela. micrófono. Abre tu micrófono, Pedro. Pedro, ahora si quiere enseñarnos la Biblia, ¿qué? ¿Con cuál se queda? Ya. Le menciono de que esta Biblia le pusieron la Biblia del oso. No sé si se logra ver el dibujo. Sí, me suena. La Sí, Biblia del oso. sí. Sí, porque todo salía con ese emblema. Sí, es una de las muchas Biblias. Claro, es que, además ustedes, por supuesto que están... Hay muchas Biblias, hay muchos evangélicos por todo Sudamérica, sobre todo en Brasil. Entonces, cada uno tiene su Biblia distinta. Aquí yo, Sí. como me formé como católico, yo me fío más de las Biblias católicas. Te digo, la Biblia de Jerusalén me parece estupenda. Pero usted lea la que quiera. Al final, el contenido suele ser igual, más o menos, ¿eh? Si yo les digo que en Marcos está mucho más sencillo el Evangelio, vayan a Marcos. Solo les recomiendo que lean, si quieren conocer la vida de Jesús, el Evangelio de Marcos. Es más sencillo. Porque luego los otros añaden cosas. Y Lucas y Mateo. Y Juan ya elabora una teología y unas poesías y una cosa muy poética y explica 2 o 3 parábolas, pero no te puede dar la idea de cómo es la vida de Jesús. Bueno, ya, sin Muchas informarme de gracias, Pedro, a José ver qué Luis. Nada, encantado, Muchísimas Pedro. gracias. Diga usted, y cuando quiera hablar conmigo, me manda un WhatsApp y ya le explico. Anda, vive por Gracias. ahí, el gallego. Tenemos un español entre medio infiltrado. Un infiltrado. Muy bienvenido, Luis. Infiltrado. Hola, buenas noches. Buenas noches, Luis. Estuvimos la semana pasada en Ávila, que es una ciudad toda con una muralla alrededor, y hay de la UNESCO un centro místico, y los bajáis llevan ya 7 años haciendo un curso de 4 días de mística de Bajaulá, del Bab, del nuevo orden mundial, y también incluso nos hablaron del budismo, nos hablaron de los inmigrantes. Hay temas muy, muy interesantes y hay buena relación. ¿Verdad, Luis? Que fue muy bonito. Muy bueno, muy Estamos en los ameno. 30. Sí, sí, sí. Es muy interesante también la mística que hubo en el Islam, la mística que hubo en el cristianismo, Santa Teresa de la Cruz, muchísimo Bajaola, claro está. Ah, bien, hay más amigos por aquí. Bueno, ¿alguien más alguna otra aportación? Pregunta o aportación, duda o nada. De todas maneras, yo les digo que las profecías es algo secundario. Puede ayudar a comprender la fe, pero que no es lo más importante. Lo importante es el mensaje. Si a uno le ayudan las profecías, bien. ¿Que no le ayudan? Pues déjalas. Y luego Bajaola hizo muchas profecías de cara al futuro, del nuevo orden mundial, de tener mucho cuidado con la civilización que no fuese llevada a exceso, de un parlamento mundial. Entonces son profecías. Y de momento ha habido 2 guerras mundiales y hablaban de la gran prueba. Entonces, solo entonces el ruiseñor gorjeará desde el árbol del paraíso. Y no sabemos si habrá una tercera gran prueba, porque ninguna de las 2 guerras mundiales fue identificada por Soviet como la gran prueba que dijo Bajaola. O sea, las amenazas y advertencias de Bajaola siguen pendientes. Que tenga que ocurrir algo muy trágico para que luego realmente se establezca el nuevo orden mundial. Puede ser, y quizás nosotros no lo veamos, al menos yo que ya soy muy mayor, ya me libro. Queridos amigos, como dijo José Luis, ¿alguien quiere hacer una pregunta, un comentario? Querido Danielito. Sí, alaba don José Luis. Una pregunta en relación a la clarificación de las profecías. Acá en Bolivia, cuando se habla de las profecías a la población creyente evangélico, siempre se va asociando también con las profecías de Abdul Bahá y también ¿De Bajaola? de Va mal el sonido, lo Querido, siento. querido Daniel, de estos sugiero que tiempos apague su video. naturales, a unas guerras, siempre se lo va asociando con las profecías bíblicas del Antiguo y Nuevo Testamento, con las profecías.
Gracias. Querido Daniel, ¿me escuchas? No, Sí, tiene problemas con internet. tiene problemas con internet. A veces si quitas la imagen se puede oír algo más. Bien. Claro, claro. ¿Y ¿A qué dirá nuestro amigo Badí? si lo llaman? ¿Madrid ha levantado la mano otra vez o es el mismo de antes? Badí ha Sí, levantado la volví a mano. alzar la mano. Volví a alzar la mano. Muy bien, muy bien. Es que Badí tiene siempre su interés especial en hacerme preguntas, aquí o donde sea. Así vamos aprendiendo. Ya. La última y me callo. No, 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 puedo repetir, así los demás te escuchan y hablamos. Sí, es un comentario y usted me dirá Muy bien. qué piensa. ¿Qué piensa? En el ciclo adámico hay profecías para las próximas manifestaciones de Dios en la Biblia sobre Jesús, sobre el profeta Mohammed, en el Islam también. Más que en el Corán, en el Hadís existen muchas profecías sobre el prometido, ¿sí? Ahora, y muchas de estas profecías están vinculadas a un linaje, es decir, el Mesías tiene que ser descendiente de David, el Mahdi tiene que ser descendiente del profeta Mohammed, incluso en su santidad el Bab también, Seyed Qasim mencionó que debía venir de la simiente de Fatimé. Ahora, en el caso de Bahá'u'lláh específicamente, él no da, hasta donde yo conozco, ninguna importancia a esto para las próximas manifestaciones de Dios. Él ya no dice que va a ser de este linaje o de aquel linaje. Básicamente puede ser una mujer esquimal o puede ser un bosquimano. No tiene que venir descendiente de nadie, ¿no? Me parece, esta es mi impresión. ¿Qué piensa usted? Gracias. Sí, puede ser. De hecho, no encontramos profecías que nos digan cómo va a ser la próxima manifestación. En los otros libros antiguos, pues había también cosas de alguna forma, digamos, medio ocultas y que luego pues aparece y luego pues dices, mira, pues sí, el Bab era precisamente pues era un Seyyed porque era descendiente de Mahoma y además de Fatimé. Y Bajaulá descendía por parte de su padre de una rama el primer rey de los era descendiente de los sebastianos y ella era judía, pero eso 2000 años antes, pero él seguía manteniendo la nobleza y la gran importancia que tenía su familia por eso. Entonces, sobre el futuro, pues no sabemos lo que será, ni nos preocupa ya ahora, pero vamos, cuando luego llegue sí que encontrarán que a lo mejor había alguna profecía o algo que lo señalaba. ¿Cómo lo reconocerán? Pues no lo sé. Yo creo que no nos toca ya a nosotros. Bajaola más bien lo que está hablando es del nuevo orden mundial que va a establecerse próximamente. El reino de Dios en la tierra, el nuevo orden mundial, que después de la Primera Guerra Mundial se formó la Liga de las Naciones, no sirvió de mucho, así ya surgieron los nazis y Mussolini y todo esto. Y luego, en cambio, la Segunda Guerra Mundial sirvió para las Naciones Unidas, que necesitan una renovación, como saben que están planteando algunos bajáis, y las Naciones Unidas no están siendo efectivas porque no están llevando bien. Hará falta quizás otra tercera prueba, sea una guerra, espero no atómica, entonces desapareceríamos, o que sea una sucesión de crisis o una gran epidemia, entonces problemas habrá. Y después de esos problemas, esa gran conmoción, sacudirá los cimientos de la humanidad, pues quizás entonces se establezca el nuevo orden mundial. ¿Qué será lo que venga dentro, no antes de 1000 años? No lo sabemos. Ni siquiera tenemos claramente profecías que digan, es que va a ser así, así. No, no, pero ahora no las sabemos. Quizás entonces las encuentren cuando le llegue, pero ese es el problema de ellos, no el nuestro ya. Bueno, Madrid, tranquilo. Me alegro de que me hayas unido y que han estado unos cuantos amigos por aquí presentes. Está, perdón. Nuestro amigo Daniel ha vuelto. Y Daniel, ¿puedes ahora compartir? Sí, disculpen, me sacó el internet. Ya. Sí, estaba diciendo, Daniel, te sugiero que apagues video. está bien, Ya, bueno, vale. Aunque no te Ahí veamos, te está. oiremos mejor. gracias. Oh, qué Estaba bien. preguntando qué consejo nos daría para enseñar a la población evangélica, que es bastante grande y creciente acá en Bolivia, porque ellos usan bastante las profecías del Antiguo y Nuevo Testamento, para también relacionar con lo que profetiza
Bahá'u'lláh, Abdul Bahá y Shoghi Effendi, porque hay una tendencia a mezclar o de seguir la corriente de lo que interpretan los pastores evangélicos o incluso sacerdotes acá en nuestro medio. Eso era mi pregunta. Muy bien. Gracias. Gracias, Daniel. Lo he entendido perfectamente, lo hemos podido oír todos. Yo creo, por mi experiencia personal, me di cuenta de que a mí lo que más me llenó fue el mensaje de Bajola. De repente, cuando vi que no solamente había un foco que salía de Israel, de Jesús, y que llegaba a Europa, América, Sudáfrica y Australia, sino que Dios también amaba a los otros pueblos de la tierra, los musulmanes, los budistas, eso me gustó. Y hablar de un nuevo orden mundial con todos los principios bajáis, igualdad de hombre y mujer, etcétera, me gustó. Entonces yo creo que lo más importante es el mensaje. Por mi experiencia, las profecías tampoco ni me ayudaron ni me dejaron de ayudar. Me confirman un poquito. A veces con un testigo de Jehová o con un evangélico, una persona que está muy metida en la Biblia, le dejas el libro en la noche, ya pasó más de una vez. No es que mi Biblia no es exactamente igual, es que esta frase aquí no es no sé qué. Si nos metemos a liarnos, a creer, convencerle por las profecías, lo vamos a liar. Y te va a llevar la contra todas, te va a decir que esas no tienen importancia o que esas no se cumplen así. Entonces yo creo que no es el mejor método. Tiene que ser que le guste el mensaje, que le guste el amor de Dios que nos ama a todos los pueblos de la tierra, que todas las religiones son buenas, que Jesús dijo que habrá un solo rey, un solo pastor. ¿Eh? Entonces ahí es cuando están, ya digo, el libro este, la gloria de Dios, yo lo pongo, la continuidad. El mensaje de Jesús se cumple en Bajaulá. Y nos enseña cosas nuevas del nuevo orden mundial, nos enseña cosas nuevas sobre la vida después de la muerte. Entonces, una persona que ya está entusiasmada porque le gusta el mensaje Bahá'í de la unidad en diversidad, de la unión de todas las religiones, de un nuevo orden mundial. Luego, oye, si quieres, mira, acude a profecías, entonces vas a las más sencillas, pero no puedes empezar a liarte con fechas y con números y con esto y con tal cual, porque te dirán sí, pues no, pues sí, pues no. Puede ser que sí, que a algunos les haya llevado las profecías, pero no lo sé. ¿Cuántos de ustedes han sido, gracias a las profecías, que se interesaron por la fe y desde entonces fueron bajáis? Pues si no les ha gustado el mensaje de Bajaulá, las profecías no nos dicen nada, creo yo. ¿Eh? Así que no confíen que las profecías, los libros de profecías dan. Yo lo último que daría a alguien sería el ladrón en la noche. A no ser que me lo pida o que esté realmente interesado en las profecías. Que me diga, oye, mire, ¿qué profecías se cumplen? Antes incluso dejaría pues algo de, por ejemplo, si es cristiano, le puedes dejar la contestación a las preguntas, que tiene muchos temas cristianos de una forma muy suave, que te va aclarando muchas cosas, que te saca también algunas profecías, que te saca el tema de la Trinidad, el tema de la existencia de Dios, el tema de, bueno, saca muchísimos temas muy distintos. O incluso pues le das primero la sabiduría de Abdul Baha, les das escritos de Abdul Baha que son más sencillos, que se entusiasme con el espíritu este de armonía, de unidad, de respeto, y luego ya le vas dejando las profecías. Pero empezar solo por las profecías, no lo sé. Si alguien ha ido bien, que lo cuente, pero no creo que sería el mejor camino. Pero ya digo, porque ellos también tenían su interpretación de las profecías y difícilmente es el mejor camino para enseñar lo que es la fe. Este es mi consejo. Sigan como quieran ustedes. Estela dice que sí, pues muy bien. Bueno, seguimos. Amigo Lois, amigo Lois, por favor. Lois, estaba aquí en primer plano. Ah, sí, tiene una manita. Lo que pasa es que como está con el fondo de la pared no se veía. Ah, bueno, vale. Hola, buenas noches. Mira, el tema es que, es decir, sobre la siguiente manifestación, las profecías que hay, no hay, me refiero de momento, de todo lo que ha escrito Bahá'u'lláh, no hay nada concreto, no hay nada concreto, ¿no? Pero bueno, falta mucho por, por, No te por inquietes, traducir, no te inquietes por eso, no ¿verdad? me inquieta, no, a mí no me inquieta eso, lo más mínimo. Mira, además, como dice Abdul Bahá, que no vendrá antes de 1000 o miles de años, tampoco pone una fecha exacta Abdul Bahá, o sea, ¿qué tal? Y sobre las profecías antiguas, es decir, normalmente se demuestran una vez que ha muerto la manifestación, ¿no? Normalmente, ¿no? A posteriori. Y algunas ni con eso, porque mira, están todavía los judíos esperando a Jesús, ¿no? Después de 2000 años. O sea que las profecías hay que entenderlas, me refiero. Si no quieres entenderlas, tienes la cabeza dura, pues no hay forma humana de que por ahí entres en un razonamiento lógico. El razonamiento es de corazón, como decías antes, de corazón a corazón y entender el mensaje. Si el mensaje te va como solución para los problemas del mundo y el futuro, bien. Si no, las profecías no te van a demostrar nada de nada. Es una curiosidad, está bien, están ahí, son Confirman, ciertas, ayudan a pero confirmar. confirman, pero nada más. No hay que romperse la cabeza con eso, yo creo. Bien, Gracias. gracias.
Yo una vez, no sé si fue en Catecismo Católico, comparaba que es cuando yo a lo mejor me pasaba a encontrarme con un amigo bajáis que a lo mejor estaba en Italia o en otra ciudad y llego allá y no lo conozco a esa persona, que a lo mejor ahora tenemos WhatsApp y vemos la foto, pero yo me acuerdo que llegaba a un sitio y digo, ah, pues alguien me está esperando. Y resulta que yo llegaba allí y no sabía quién era esa señora que me estaba esperando, pero me llevaba una revista que ponía los bajáis. O luego veía pues que esta señora pues tenía no sé qué, en fin, o un amigo que yo había visto, digo, ah, sí, yo me acuerdo que yo hablé con él, la voz era la suya cuando hablé por teléfono. Entonces luego son detalles que te sirven para confirmar que este era el amigo con el que me ha quedado. Pero es que cuando lo veo, lo importante es que yo reconozco que este es mi amigo y llevo una revista de los bajáis, pero que encima además luego me cuente, ah, ¿te acuerdas cuando los bajáis de aquí no sé cuántas? Y me cuenta cosas que él sabe y que yo sé. Entonces todas esas cosas pequeñas me sirven para confirmar que este es mi amigo, ¿eh? Por ejemplo, ayer ha venido aquí a vivir una señora que vivía en otra ciudad y que yo la había visto algunas veces en la Escuela Nacional de Liria. Y resulta pues que yo digo, pues esta señora yo la había visto la cara. Pues claro, entonces ya empezamos a recordar cosas. Sí, sí, tú conoces a fulano de tal, tú conoces a tal cual. Son pequeños detalles que sirven para confirmar, pero no que sea el argumento principal. Yo ahora me hago bajar y porque las profecías me han cuadrado. Ay, no, no hay quien me discute. Pues siempre tendrás tus dudas. Bueno, pues nada, en vista del éxito, por las 21:22 o 21:21, ustedes tienen ahí las 16, las 5:21. 17:22. O sea, todavía tienen tiempo de merendar, de trabajar, de ir a dar un paseo, de ver el atardecer. Tenemos Ya se va fiesta de entrando en 19 verano en días. Chile, ¿no? Claro. Claro que sí. Pues me Tenemos alegro mucho fiesta de de verles. 19 días, José Luis. ¿Tienen fiesta de hoy día? Ah, que la tuvimos Sí. antenoche. Y sí, pero hoy es el primer día del mes y no Bien, tuvimos, entonces la ya, marcamos ya, para... ya, cambia también las fechas. De todas Es maneras, cierto. antes que nos despidamos, es muy importante que recuerden que el lunes que viene tenemos la segunda parte. Como decían, ahora viene la Bien, segunda parte, que es la más bravo. interesante. Pero bueno, espero que también les guste la segunda parte, que lo que haremos será entrar más bien precisamente en las profecías ya explicadas por Bajaullah y Abdul Baha, más que las que hayamos podido encontrar en la Biblia o en otros sitios. Bueno, las mismas de la Biblia, pero explicada por ellos, mejor que por mí. Muy bien, corazoncitos, besitos, abrazos. Yo estoy aquí en Panamá como bebé, esta es la parte antigua de Panamá que Ah, me ya. encanta. Me salió esa foto, digo, pues ahí la dejo, porque la foto imparcial. Es Bueno, muy ya ha bonito. terminado de grabar, ¿verdad, señor Víctor Manuel? ¿Terminaste de grabar? No, no, no. No, si estamos entretenidamente, O sea, es que luego entretenidos la gente que vea el conversando. video se hace muy largo. Digo, madre mía, No, no, una hora no, de no, clase, no. una media hora de diálogo, corazoncitos por aquí, por allá. Exacto. Bueno, Sí, a saludos. propósito de corazoncito. Gracias. Hasta el Alaba lunes Pablo. próximo. Tu Chao. corazoncito. Muchas gracias. Esperamos con Muchísimas ansia. gracias. Muchas Pasamos re gracias, lindo Muy Sultán bien, con Víctor. contigo, gusto. amigos. Muchas Adiós, gracias. A Petito, ver, adiós a todos. Gracias, muchas Gracias. gracias. Abrazos, a ver, gracias. Gracias. a Amén, ver, Eso no Pedro. se ha cantado nadie. Sultán Víctor, José Luis. Gracias. Víctor, que yo me Adiós. entere. Acabó la reunión.